Hola, ¿cómo estáis? Hacía mucho que no subía un vídeo de clase. Hoy vamos a hablar sobre el número del nombre y los artículos. El número del nombre sirve para saber si ese nombre es una cosa o más de una. Lo dividiremos entre singular y plural. Es prácticamente lo mismo que en inglés. Si has aprendido inglés, sabrás que para hacer el plural tan solo se necesita añadir la S. Y en caso que acabe en consonante o I con acento, se añadirá ES, incluso si la palabra ya termina en S. Veamos unos ejemplos. Teléfono, teléfonos. Árbol, árboles. Gas, gases. Iraquí, iraquíes. Sencillo, ¿verdad? Hay algunas excepciones de nombres en los que acaban en S y no se les añade ES. Por ejemplo, lunes y martes. En plural es exactamente igual. La última norma que tenéis que tener en cuenta es que los nombres acabados en Z serán en CES. Ejemplos: arroz, arroces. Lápiz, lápices. Ya hemos hablado sobre el masculino y el femenino, pero no hemos hablado sobre los artículos. Delante del nombre se añade el artículo, el cual expresa el género y el número de cada nombre. Los artículos determinados están divididos entre género y número. Según el género tenemos el, la, y según el número tenemos los, las. Vamos a ver un ejemplo de cada. El perro, los perros, la casa, las casas. Con el artículo indeterminado sucede lo mismo que con el determinado. Tenemos la división por género, un, una, y según el número, unos, unas. Vamos a ver ejemplos de cada. Un perro, unos perros, una casa, unas casas. La diferencia entre el artículo determinado y el indeterminado es que los artículos determinados sirven para referirse a algo ya conocido o un grupo general. En cambio, los artículos indeterminados sirven para referirse a algo desconocido o un grupo específico. Voy a intentar aclararlo con unos ejemplos. Hay un niño. Uso el artículo indeterminado porque no sé quién es ese niño. El niño come. Aquí ya conocemos al niño, por eso ya podemos usar el artículo determinado. Los perros no hablan. Estoy hablando sobre todos los perros, así que es un grupo general. Unos perros están durmiendo. Aquí estoy especificando lo que están haciendo un grupo de perros. Atención, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Los nombres femeninos que empiecen por la sílaba A o HA tónica, utilizaremos el artículo masculino en singular para evitar la cacofonía. La sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte en la palabra. La cacofonía es cuando una palabra acaba por una letra y la siguiente empieza por la misma. Producen un sonido cacofónico. Por ejemplo, agua es femenino, pero la agua suena cacofónico, por eso decimos el agua. Otro ejemplo es el aula. Como veis, en plural no habrá ningún problema, porque el artículo acabará en S y será el agua, las aguas, el aula, las aulas. Y esto es todo por hoy. Si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario o enviadme un email. Adiós y hasta pronto.